tema que vamos a tocar es el tema de planificación del procesador, ¿sí? Ya hemos venido tocando y hemos venido revisando algunos subtemas, algunas cosas que se desprenden de este tema, y es por lo menos cómo funciona eh, la fabricación de los procesadores, por lo menos de qué tipo los hay, ¿sí? Que algunos tienen varios núcleos, otros tienen núcleos lógicos, que los haya a 64 bits, por lo menos. La mayoría de procesadores que hoy en día se encuentran en el mercado son a 64 bits. Y algunas otras cositas. Y pues lo importante de todo eso es que gracias a ellos las actividades que realizamos en nuestros computadores hoy en día se han vuelto supremamente eficientes. El hecho de que yo cada vez quiera un procesador mejor, ¿sí? Con la capacidad de resolver situaciones de una manera más ágil, más rápida, obviamente pues a los amantes de la informática nos llama mucho la atención ese tema. ¿Quién no quiere un Core i7 de séptima, de octava, de novena de generación? ¿Quién no quiere procesadores que tengan 4 núcleos, 8, 16, 10, bueno, 8, 12, 16, 18, ¿sí? Todo esto, todo esto genera que la robustez de los procesadores cada vez sea mucho más alta, pero eso también se tiene por la exigencia de las actividades que hoy en día resolvemos en nuestros computadores, y ya lo hemos venido diciendo, el hecho de desarrollar videojuegos, el hecho de la realidad aumentada, el hecho de tener procesadores para temas de servidores, el hecho de tener altos procesadores para diseño gráfico, edición de multimedia, son actividades que consumen demasiados recursos, y allí es necesario contar con hardware de primera mano y de alto rendimiento. Para poder tocar este tema, para poder entender de cierta manera este tema de gestión del proceso, que es una de las unidades de nuestra asignatura, lo primero que hay que entender y hay que conceptualizar es qué es un proceso. Nosotros entendemos que todas las actividades que se hagan en un sistema de computación están basadas en la ejecución de las instrucciones de los programas de computadoras que nosotros como ingenieros de sistema desarrollamos. Entonces, el término proceso como tal se refiere al conjunto de ejecución de esas instrucciones de máquina, ¿sí? Las instrucciones del programa en sí mismas son una entidad estática. Por eso la presentación muestra dos cosas muy importantes. Primero, que la definición sencilla de proceso es un programa en ejecución. Es un programa que se ejecuta, son unas instrucciones que se ejecutan. Eso es un proceso, pero el proceso es lo que sucede en esos momentos de ejecución de esas instrucciones que nosotros llamamos programa, ¿sí? Recuerden por allá el concepto de algoritmo, ¿sí? Ese concepto nos cae precisamente acorde a lo que estamos tocando. Es un programa que tiene unas instrucciones que están, digamos, en un orden coherente y que se van desarrollando a medida que el llamado de esos procesos lo vaya necesitando. El programa es una entidad pasiva y el proceso es una entidad activa. ¿Qué quiere decir esto? El programa como tal necesita unos recursos para ejecutarse, pero el programa se considera que es estático, no tiene un contador de programas, existe desde que se edita, desde que ustedes desarrollan un algoritmo hasta que ustedes lo borren. En esos momentos que borran las instrucciones, pues obviamente ya deja de existir el programa. El proceso funciona diferente. El proceso es una entidad activa, sí, es un proceso, digamos que es un tema dinámico. El proceso sí cuenta con un contador de programa, y obviamente si miramos el ciclo de vida del proceso, pues comprende desde que se hace un disparo, un llamado, ¿cierto? A ese proceso como tal, hasta que se termina, hasta que las instrucciones del programa se ejecutan y obviamente hay una respuesta de ese programa. A veces el sistema operativo almacena las respuestas o almacena alguna información que necesite del proceso para utilizarlo tiempo después, para utilizarlo más adelante, llegado el caso necesite alguna información especial de algún proceso que se ejecutó en algún momento especial
como tal de la vida o de la cotidianidad del sistema operativo. Según Salcher, por allá en 1966, él definió este sencillo concepto de proceso y dijo que un proceso es un programa en ejecución. Un proceso es simplemente un programa en ejecución, ¿sí? También es importante entender que el sistema operativo es, por obvias razones, el que administra nuestros recursos y pues de él depende que la ejecución de esos procesos se haga de la manera más acertada y de la manera más eficiente que se pueda. Entonces, dentro de los recursos que asigna el sistema operativo para la ejecución de estos procesos tenemos el tiempo de la CPU, que más adelante lo vamos a entender. Lo vamos a entender cuando empecemos a mirar algoritmos de planificación de procesamiento. Ahí vamos a ver algo que se llama las unidades de CPU, que no son sino comparadas con el tiempo, como segundos, o comparadas con el peso de un artículo como los kilogramos, ¿sí? Es una medida que se utiliza para poder determinar qué tantos recursos va a utilizar un proceso, llegado al caso se vaya a ejecutar. Otro dato importante en este tema del concepto de los procesos es por lo menos decir que hay una serie de datos, ¿sí?, que se van almacenando cada vez que se ejecuta un proceso. Esos datos son los que el sistema operativo va guardando para poder tener un registro de qué proceso se ejecuta y qué proceso va terminando o se va colocando de nuevo a la espera de alguna interrupción. Cuando hablo de interrupción, quiero decir de un estado del proceso como tal. Dentro de otro apartado de este concepto de proceso, podemos decir que un proceso en su ejecución puede generar más de un proceso, bueno, la llamada fork. Eso también sucede porque los procesos tienen un carácter secuencial, ¿sí?, que dos procesos pueden asociarse al mismo programa. Hay una teoría también en donde algunos sistemas operativos, por lo menos las distribuciones de Linux, utilizan subprocesos, procesos padres y subprocesos que se consideran como procesos hijos, y hay unas reglas o normas que también es importante entenderlas. Por lo menos cuando veamos Linux vamos a entender que la manera como Linux utiliza sus procesos, ellos por lo menos no dejan que un proceso padre termine o finalice sin que sus procesos hijos hayan cumplido la labor para la cual fueron llamados, ¿sí? El sistema operativo se encargará de la creación y la eliminación de procesos, la planificación de los procesos y la sincronización, comunicación y manejo de bloqueos mutuos entre procesos. Son algunas de las tareas que resuelve el sistema operativo en su afán de gestionar de la mejor forma el recurso de CPU que tengamos, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que él es prácticamente como esa parte administradora de esos recursos de nuestra máquina. Existen los procesos o los estados de un proceso, ¿sí? Creo que en el documento que les pedí que leyeran, en el 3.1, 3.2 y 3.3 del documento que subí al aula, se tocaba este tema, el estado de un proceso, y va relacionado con la actividad en cierto momento de ese proceso. Obviamente en el ciclo de vida del proceso existen estos estados y por ende, pues a medida que va transcurriendo su ciclo de vida, va cambiando este estado del cual estoy conversándoles. ¿Cuáles son los posibles estados de un proceso? Hay tres como mínimo muy importantes: el estado en ejecución, el estado bloqueado y el estado listo. En algunos libros lo van a encontrar con sus palabras o con sus referentes en inglés, para que pues cuando lo encuentren no vayan a, digamos, a confundirse. Es lo mismo, solo que acá los estamos tomando en español. Por allá en los libros aparecen con las palabras por lo menos de running, aparecen con la palabra de ready,
¿cierto? Y aparece con la palabra de bloque, de bloqueado, ¿sí? El estado en ejecución, ¿qué es? Es simplemente cuando el procesador llama al proceso y lo ejecuta. Lo está ejecutando, está usando el procesador. En ejecución quiere decir que el proceso está usando el procesador. El estado de bloqueado, ¿qué quiere decir? El estado de bloqueado es un estado que toman los procesos cuando están a la espera de que algún evento externo suceda para ellos continuar con su ciclo de vida o continuar ejecutándose, ¿sí? El estado cuando está en estado de bloqueado, cuando el proceso está en estado de bloqueado no puede hacer nada. El estado está simplemente, es un estado en el cual simplemente el proceso está en espera de que algo suceda. Normalmente se colocan en espera gracias a que los dispositivos de entrada y salida, que son por lo menos el mouse, el teclado, una impresora, un escáner, el monitor, dan respuesta a algún evento especial que está por suceder en la parte externa de mi sistema de computación. Y el estado de listo, ahorita vamos a ver los tres estados con un ejemplo muy sencillo. Y el estado de listo, el estado ready, es cuando está en memoria, el proceso se encuentra en memoria esperando su turno para poder ejecutarse en la CPU. Y obviamente está a la espera de que el procesador le asigne unas unidades de procesamiento para poder ejecutarse. Imagínense, por lo menos que yo estoy en mi computadora y quiero, imagínense que estoy en mi computadora y quiero mandar a imprimir una hoja. Eso se va a considerar como un llamado o un proceso al que voy a llamar y en el cual voy a necesitar resolver digamos una serie de tareas, por lo menos revisar que la impresora esté lista, revisar el sistema operativo se encarga ya de por lo menos controlar ese proceso y cuando yo envío a la impresión desde Word, pues Word se encarga también de comunicarse con el dispositivo de entrada y salida para verificar que todo esté bien. Pero imagínense que el proceso que yo le di control P, imprimir y que le di enter, aceptar. Sí, automáticamente yo le doy enter, el sistema operativo debe empezar a gestionar un proceso. Entonces ese proceso lo coloca con su estado de listo. La siguiente slide creo que se muestran los estados para una mejor comprensión. Entonces, si se dan cuenta, proceso nuevo entra de este lado y obviamente entra como un estado de listo. Ok, se carga en memoria, está en memoria esperando su turno para ejecutarse. Está en memoria esperando su turno para ejecutarse. Luego de eso, pues continúa y se hacen unas verificaciones. En el ejemplo que estamos tomando, por lo menos se va y se verifica que la impresora esté encendida y esté generando una comunicación con el software que envía la orden para la impresión. Luego se genera una verificación de tinta, por ejemplo, ¿cierto? Y luego se genera el envío de la información hacia el buffer de la impresora para que ésta pueda recibir los datos e imprimir. Pero imagínense que cuando ya está en ejecución, el proceso está en ejecución, o sea, el sistema operativo le asignó unidades de procesamiento y el sistema operativo ya le brindó la oportunidad a ese proceso de ejecutarse. Imagínense que la impresora está sin papel. La impresora está sin papel. Automáticamente la impresora manda una orden y dice, no señor, yo no puedo imprimir porque estoy sin papel. Automáticamente el proceso pasa a un estado de ¿qué? De bloqueado, ¿cierto? Queda a la espera de un evento que está sucediendo en la parte externa de mi equipo con un dispositivo de salida, en este caso la impresora. Y el proceso no va a ser ejecutado hasta que nosotros no resolvamos esa situación o hasta que el computador o el sistema operativo resuelva esa situación. Hay algunos procesos bloqueados que son resueltos por el sistema operativo y hay algunos procesos bloqueados que son resueltos por el usuario como tal. Entonces, hasta que nosotros no destapemos la resma, le coloquemos papel a la impresora y le digamos al botoncito de que ya está cargada con papel y que vuelva otra vez a continuar el proceso, o a la ventanita que sale en mi computador, en mi pantalla y que dice, la impresora está sin papel. Eso es una respuesta que nos envió la impresora o el controlador, el driver de la impresora, en su anormal ejecución
de tareas que pueden hacerse con ella. Apenas nosotros le demos enter a ese mensajito, el proceso va a pasar otra vez a estar desbloqueado, va a pasar otra vez a estar listo. Y luego de que esté listo, va a esperar otra vez un momento en cola para que el sistema operativo, en el hecho de que se planifique la ejecución de ese proceso, lo vuelva otra vez a asignar recursos o unidades de procesamiento y vuelva otra vez a estar en estado de ejecución. Cuando está en ejecución y obviamente todo está ok, no hay ningún tipo de bloqueo, no hay ningún tipo de interrupción como tal, la impresora imprime las 2 hojitas o 3 hojitas que yo envié y terminado ese proceso, él obviamente pasa a proceso finalizado. Si se dan cuenta, pasa a proceso finalizado. Entonces lo interesante de esta parte es que por lo menos los procesos entran acá a un estado de listo y miren, pueden estar en ejecución o pueden otra vez volver a estar en listo. ¿Sí? Segundo paso. O podrían estar acá en una calamidad de bloquearse el proceso por algún evento que está sucediendo o necesita comunicarse con algún otro proceso o con algún dispositivo de entrada y salida, por eso entra en este estado, ¿sí? Así juegan los procesos en esos 3 mínimos estados que les estoy mostrando, hasta que por fin el proceso finaliza o termina positivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando por lo menos el equipo tiene pocos recursos de hardware y se nos bloquea y se nos bloquea y nosotros vamos al administrador de tareas? ¿Sí? Vamos al administrador de tareas y simplemente allá están los procesos que se están ejecutando o las tareas que se están ejecutando, la CPU que está gastando en esos procesos y el espacio en memoria que se está invirtiendo también en la ejecución de esos procesos. Algunos no son de algunos no tienen que ver, digamos, con la ejecución de programas como tal, pero algunos otros sí. Algunos otros sí. Por lo menos el sistema operativo genera o ejecuta procesos de servicios que nosotros desconocemos y que son solamente propios del sistema operativo. En este caso, miren por lo menos que yo tengo navegadores, estas son pestañas del navegador, son las que más recursos consumen. Tengo documentos también en las URLs de HTML, submarco. Tengo una ventana de YouTube, tengo una ventana del Google Drive, tengo unos complementos ejecutándose, tengo una extensión de Jitsi Meeting también ejecutándose y hasta tienen los identificadores de esos procesos. Cuando yo llego acá al navegador y le doy finalizar el proceso a alguno de estos, ¿cierto? Lo que hago es romper con ese ciclo de vida de manera abrupta. Lo que hago es romper con ese proceso y de una mandarlo en el estado en el que esté. Puede estar ejecutándose o puede estar bloqueado, lo mando de una a proceso finalizado, ¿sí? Sin importar que no haya terminado, sin importar que no se haya cumplido su ciclo de vida de manera normal, ¿sí? Es importante entender eso. Hay otros estados también que hacen parte como tal de esta parte, por lo menos cuando está en espera, hay un estado que se considera en espera, hay un estado que se llama intercambiado y a la espera o intercambiado y bloqueado, con los que también se puede jugar a través de la memoria virtual. Pero en resumen, un estado puede pasar su vida o su ciclo de vida en estos 3 mínimos estados que le coloqué ahí, ¿sí? Listo, en ejecución y bloqueado. Y puede trasladarse de uno a otro, así sea lo necesario, hasta poder terminar o finalizar el proceso que está haciendo, ¿sí? Listo, con este video la idea era que entendieran un poco mejor el concepto de proceso y el concepto de estado de un proceso, con un ejemplo muy sencillo, natural, que nosotros vivimos a diario y que pues les va a permitir aclarar algunas dudas que tengan.